Ya, entonces, a ver, chicos, colocamos como título electrodinámica. Como siempre, ustedes ahí tienen un marco teórico, tienen ahí en su material, pues, la teoría, muchas definiciones que siempre hay que revisar. ¿Está bien? Yo voy a ir un poquito a la parte más concisa, más práctica, y vamos a ir conversando con respecto a esos marcos teóricos, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente hablar con respecto a las cargas en movimiento. ¿Eh? Cuando tenemos, por ejemplo, un material conductor, por ejemplo, un alambre, ¿no? Y tú el alambre lo conectas a una fuente de voltaje, ¿está bien? A un toma corriente, por ejemplo. Entonces, por ese alambre conductor, transcurren, a ver, un poquito, ya, pasa carga eléctrica, ¿está bien? Ese flujo de carga eléctrica que pasa a través del alambre conductor se le llama corriente eléctrica. Se le denomina corriente eléctrica. Entonces, vamos a decir acá lo siguiente nosotros. Mira, imaginémonos que tenemos un alambre conductor. Este alambre conductor, no es un alambre de plástico, un alambre de metal, presenta una cierta propiedad llamada resistencia eléctrica. ¿Presenta qué cosa? Una propiedad llamada ¿qué cosa? Resistencia eléctrica. R, que va a ser la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta dicho material, dicho elemento, al paso de la carga eléctrica. Esa resistencia eléctrica se expresa en una unidad llamada el ohm. Y la resistencia eléctrica, pues, es propia de cada material, ¿sabes? Tiene ciertas condiciones, ciertos requerimientos, ¿sabes? Por ejemplo, hay materiales que presentan, pues, cierta resistencia mayor, otros menor, ¿está bien? Y dependen de un valor llamado la resistividad. Eso lo vamos a ver luego, ¿está bien? Pero en todo caso, todo material presenta una oposición al paso libre de la carga eléctrica. Y a esa oposición se le denomina la resistencia eléctrica. ¿Está bien? La resistencia eléctrica. Ahora, para que pase carga eléctrica a través de él, los extremos AB, también llamados bornes, se pueden conectar a una fuente de voltaje. Por ejemplo, en este caso vamos a conectarlo a una pila, a una batería, a una fuente de voltaje constante. ¿Ven? A una fuente de voltaje constante. Por ejemplo, en una batería de auto hay 12 voltios, ¿sí o no? ¿Ven? Hay 12 voltios. ¿No? En una pila pueden haber 3 voltios o 9 voltios, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo conectamos a un cierto voltaje, a una cierta diferencia de potencial, entonces ahí aparece V entre AB. ¿Sí? V de AB es el voltaje o diferencia de potencial. ¿Sí? Entre los puntos AB. Diferencia de potencial entre AB. AB son los extremos o bordes. ¿Sí? Ese voltaje o diferencia de potencial se expresa en voltios. Entonces, cuando tú conectas, ¿no?, a esos bordes, a esa pila, a esa batería, entonces, a través de ese material conductor, va a pasar carga eléctrica. ¿Sí? Esa carga eléctrica que pasa a través de él, esa carga eléctrica que pasa a través de ese material, ya que ese material, al ser un material conductor, provoca que la carga eléctrica pase a través de él. ¿Sí? La carga eléctrica pase a través de él. Entonces, pasa carga eléctrica a través de él, de tal manera que va a haber una cierta intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Va a haber una cierta intensidad de corriente eléctrica. Y el flujo de carga eléctrica que pasa a través de él genera, pues, una cierta
intensidad de corriente eléctrica. Esto se va a cuantificar mediante una magnitud llamada la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se expresa en una unidad llamada el ampere. Llamada el ampere. La intensidad de corriente eléctrica. Entonces, va a haber carga eléctrica que viaja a través de ese material conductor. Carga eléctrica. Q es la carga eléctrica. Es la carga eléctrica. En este caso, mira, a ver, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que viajan realmente son electrones. Lo que viajan son electrones. Y los electrones viajan realmente de puntos de menor potencial hacia puntos de mayor potencial. Tú sabes que en una pila, en una batería, hay un polo positivo y otro negativo, ¿cierto? Del negativo viajan los electrones. Viajan los electrones, así. Pero convencionalmente van a viajar al revés, de mayor hacia menor. De mayor hacia menor. Entonces, siempre que te hablen de la corriente eléctrica, se van a referir a la corriente convencional, es decir, aquella corriente formada por carga positiva que viaja de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Estos dos son equivalentes. El que viaje carga eléctrica negativa, sí, de menos a más, o que viaje carga positiva de más a menos, son totalmente equivalentes. Por esa razón se utiliza, por conveniencia, se utiliza pues la corriente convencional, que es justamente la que aparece dibujada ahí. Entonces, tú no te das problemas, básicamente siempre se va a trabajar con la corriente convencional. Con la corriente convencional. Entonces, tengo tres elementos fundamentales. La resistencia eléctrica, que es propia del material, la intensidad de corriente eléctrica, que se refiere al flujo de carga que viaja a través del material conductor, y el voltaje, que es justamente quien da la energía, para que viaje la carga eléctrica a través. Acá nosotros vamos a tener relaciones importantes. Relaciones importantes. La primera relación se refiere a la intensidad de corriente eléctrica. A la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo es esto? La intensidad de corriente eléctrica es la carga eléctrica que viaja a través de la sección transversal de un conductor por cada unidad de tiempo. O sea, su unidad es carga en coulomb y tiempo en segundos. A esto se le llama ampere. Coulomb por segundo es lo que nosotros hemos conocido acá como ampere. Coulomb por segundo es ampere. O sea, se refiere a que tú, por ejemplo, cuando tienes acá un material conductor, un alambre conductor, hay una cierta área transversal, hay una cierta sección transversal. Entonces, la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la sección transversal por cada unidad de tiempo, la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la sección transversal por cada unidad de tiempo, a eso nosotros le llamamos la intensidad de corriente eléctrica. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, oye, hay más corriente eléctrica, significa que pasa mayor cantidad de carga eléctrica a través de ese material conductor, de cada sección transversal del material conductor. Ya pasan más electrones, ¿no? Por ejemplo, tú agarras, tú cuando entras en contacto, por ejemplo, si fuese una descarga, ¿sí? Recibes carga eléctrica. Pero si el amperaje es pequeño, recibes poca carga. Si el amperaje es grande, recibes una gran carga y eso te hace daño. ¿Me entiendes? Si tú recibes poca carga, lo superas. Pero si tú recibes una gran carga, entonces ya eso te va a hacer daño. ¿Me entiendes? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la sección transversal del conductor por cada unidad de tiempo. Esa sería una primera relación.
Una segunda relación se va a referir a la resistencia eléctrica. A la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser ρL sobre A. La resistencia eléctrica va a ser ρL sobre A. Rho es la resistividad eléctrica. Mira, ρL sobre A, la cual se expresa en ohms. Mira, vamos a nosotros a tener este gráfico. Un conductor, ¿ya? Un conductor de una cierta longitud L, de una cierta área A, ¿sí? De una cierta área A, y construido de un cierto material, Rho. Rho se denomina a la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica se expresa en un metro. Ya la resistividad eléctrica se expresa en un metro. ¿Sí? Es aquel valor, pues, que permanece constante en el material. Esto es propio del material. ¿Sí? Rho es propio del material. Hay diferentes valores, ¿no? Cada material tiene una cierta resistividad eléctrica. Mientras más pequeño sea el valor de la resistividad eléctrica, significa que es un mejor conductor. Por ejemplo, el oro, la plata son excelentes conductores de electricidad. Eso significa que el valor de resistividad es muy pequeño. ¿Ven? No disipa mucho calor. ¿Ven? Rho. L es la longitud del conductor. Es la longitud del conductor. Esta longitud del conductor se va a expresar en metros. ¿Ven? En metros. ¿Ya? Y A es el área de la sección transversal. Es el área de la sección transversal. El área de la sección transversal se expresa en metro cuadrado. ¿Sí? Metro cuadrado. ¿Correcto? Rho L sobre A es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Rho L sobre A es la resistencia eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? R es la resistencia eléctrica entonces. Ya no olvidemos que la resistencia eléctrica se expresa en ¿qué? Se expresa en ohm. ¿Eh? Esto se denota, este gráfico, por ejemplo, se denota así, ¿no? Uno encuentra la resistencia eléctrica mediante este símbolo, ¿no? Ahí está, la resistencia eléctrica, mediante ese símbolo. ¿Ya? Entonces, la resistencia va a depender de la longitud del conductor, del área de la sección transversal y de su resistividad eléctrica. Otra relación es justamente con este voltaje, con esta energía por cada unidad de carga entregada. ¿Sí? Y se le denomina la ley de Ohm o la resistencia eléctrica. En este caso, también podemos decir que la ley de Ohm lo que hace es relacionar la resistencia, el voltaje y, la resistencia es la diferencia de potencial o voltaje entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Correcto? ¿Está bien? Ya, entonces tenemos acá, la resistencia eléctrica es la diferencia de potencial por cada unidad de intensidad de corriente eléctrica, ¿no? El famoso a veces se utiliza con el nombre de VIR, ¿no? El voltaje, ¿no? Voltaje, intensidad o resistencia. Pero acá, pues, este valor va a ser constante. En la ley de Ohm, este valor va a ser, ¿qué cosa? Constante. ¿Ven? ¿A qué se refiere? Mira, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, que cuando tú tienes un elemento resistivo, ¿ven? Y hay una diferencia de potencial, más o menos, ¿ya? Este delta de V es la diferencia de potencial o voltaje. Esta es diferencia de potencial o voltaje, también lo vas a encontrar así. Diferencia de potencial o voltaje. ¿Ven? ¿Por qué diferencia de potencial? Porque fíjate, cuando tú ves una pila o una batería, siempre ves un polo positivo y uno negativo, ¿sí o no?
Entonces lo que lee esa pila, esa batería, es la diferencia de potencial entre dos puntos. O sea, cuando yo te digo, mira, yo tengo una pila de 3 voltios, ¿qué significa? Que en cada punto de acá hay un potencial diferente, de tal manera que la diferencia de los dos es 3 voltios. De repente por acá hay 78 voltios y acá debe haber 75 voltios. ¿Me entiendes? La diferencia es 3 voltios. Lo importante es la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial o voltaje, ¿sí?, es quien le da energía. Al haber una diferencia potencial o voltaje, le da energía a las cargas eléctricas para que viajen a través de él, o sea, para que pase la corriente eléctrica. ¿Está bien? La corriente eléctrica. De tal manera que esta diferencia de potencial o voltaje es igual, ¿no?, al producto de la resistencia por la corriente. O la resistencia es el voltaje sobre la intensidad de corriente. Hay un punto siempre de mayor potencial y un punto siempre de menor potencial. La corriente eléctrica siempre viaja de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Sí? De menor potencial. Cuarto, tendríamos acá la potencia y la energía. La potencia y energía. La energía la voy a denominar con la letra U y la potencia con PO. ¿Sí? PO. La potencia y energía. ¿Sí? La potencia y energía. Mira, a ver, acá lo que uno tiene que aprenderse es la fórmula de la potencia. La potencia se puede calcular de varias formas. Mira, la manera más sencilla de calcularla es así. V por I. ¿Sí? V es el voltaje. Este delta de V te voy a llamar simplemente V. ¿Me entiendes? V nada más por comodidad. ¿Ya? V por I. ¿Ya? V por I. ¿Correcto? Entonces, esta es la fórmula para calcular la potencia. De acá, si tú lo combinas con esta fórmula, ¿saben? Por ejemplo, V, y si yo despejo V es I por R, ¿sí? Si yo reemplazo I por R, me quedaría I al cuadrado por R. ¿Entiendes? ¿Ven? O me puede quedar también V al cuadrado sobre R. Esa es la fórmula para calcular la potencia. ¿Está bien? La fórmula para calcular la potencia. Ya, la potencia. En cambio, la energía, ojo que la potencia se expresa en watts. ¿Está bien? La potencia se expresa en watts. ¿Ya? La potencia es en watts. Y la energía simplemente es la potencia por el tiempo. ¿Está bien? Y la energía simplemente, ¿qué cosa es? La potencia por quién? Por el tiempo. Y la energía se expresa en joules. En joules. ¿Está bien? En joules. ¿Ya? Esto se expresa en watts, que es de doble. ¿Recuerdas? De doble de watts. Y la energía se expresa en joules. Creo que no se ve. Ya la unidad de la potencia de doble, por si acaso, es watts. ¿Ya? Watts. ¿Eh? Watts. La energía se expresa en watts. ¿Ya? En watts. Y la potencia se expresa en watts y la energía se expresa en joules. Entonces, acá es simplemente aplicación de las formulitas nada más. ¿Está bien? Entonces, sabiendo la potencia, puedes hallar la energía, porque lo único que haces es multiplicarla por ¿qué? Por el tiempo. ¿Está bien? La potencia por el tiempo, ¿qué cosa te va a dar? La energía. ¿Está bien? La energía. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos nosotros una primera parte de este capítulo que se refiere a las relaciones matemáticas que existen pues entre estos elementos, ¿no? Sabemos hablar, entonces tenemos que hablar de qué? De resistencia eléctrica, de voltaje y de intensidad. Esos tres elementos son los tres principales. ¿Está bien? Aparecen los tres elementos en un circuito eléctrico. ¿Está bien? Esos tres elementos están relacionados por la ley de Ohm. ¿Correcto? Acá normalmente se escribe pues delta de V o simplemente V, pero se refiere a la diferencia de potencial o voltaje. ¿Está bien? A la diferencia de potencial o voltaje. V sobre I. Resistencia V sobre I. ¿Está bien? O sea, tiene que haber una diferencia de potencial entre los extremos. Siempre hay un punto de mayor potencial y un punto de menor potencial para que pase corriente. ¿Eh? Siempre tiene que haber un punto de mayor a uno de los extremos del conductor y un punto de menor potencial. Siempre. ¿Está bien? De tal manera que por ahí va a pasar corriente, siempre de mayor hacia menor. ¿Está bien?
Y la potencia y la energía se refiere pues a la energía disipada. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ve, normalmente se disipa energía, por ejemplo, a través de un elemento resistivo, se disipa energía en forma de calor. O sea, acá, mira, ve, la fuente le da energía y acá disipa esa energía. Esa energía que se disipa, esa energía que se disipa a través del elemento resistivo en forma de ¿qué? De calor. También te pueden decir, encuentra el calor disipado, ¿entiendes? Encuentra el calor disipado, es lo mismo, es energía, ¿entiendes? Es energía, es lo mismo. ¿Cómo calcula la energía? Como la potencia por el tiempo. ¿Cómo se calcula la potencia? Como V por I, o I al cuadrado por R, o V al cuadrado sobre R. Profe, me lo voy a aprender todas las fórmulas. No, basta con que tú te aprendas una y la combinas con esta. ¿Está bien? Y la combinas con esta. Ese es el voltaje. Voltaje. ¿Está bien? Voltaje. A veces lo vas a encontrar así con este delta o simplemente V. Nada más. ¿Está bien? Nosotros vamos a utilizar V por conveniencia. ¿Está bien? Para hacer las cosas más prácticas. ¿Ya? Pero lo puedes encontrar así también. ¿Ya? V por I, ¿qué cosa es? Voltaje por intensidad. Por I al cuadrado por R. Y esa potencia se expresa ¿en qué? ¿En qué se expresa la potencia? En watts. Recuerda, la potencia se expresa en watts. ¿Ya? En watts. Muy bien. Bien, chicos. Acá tendríamos nosotros una primera vista, una primera parte de, ¿no? Y esta es la parte fundamental, digámoslo así, de lo que es, pues, corriente eléctrica, ¿verdad? O la parte de electrodinámica o electrocinética, también lo pueden encontrar así. Listo, muchachos. Tomen nota, por favor, de esta primera parte. Ya, muy bien. Bien, si tienen ahí alguna duda, me lo van a señalar. Tome nota, por favor, ¿ya? Esta es la parte, digamos, un poquito más de fórmulas, ¿no? ¿Sí? Luego hay cosas que son, pues, serie, paralelo, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver, pues, luego, ¿no? Eso serie y paralelo nosotros lo vamos a aprender, vamos a ver la teoría, pero lo vamos a aprender básicamente, pues, en las ecuaciones, ¿no? Cuando veamos, ¿no? ¿Sí? Bien, tomen nota, muchachos. Ya, un segundo, por favor, me lo va copiando, ¿ya? Un segundo. El tema es interesante, ¿ah? Esto. Ahorita es un poquito pesadito, pero después es curioso para poderlo resolver. Vamos a ver eso de serie, paralelo, luego, ¿no? ¿De qué se trata eso, ya?
Ya, a ver. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, ve. Tienes un alambre conductor, ¿está bien? Por él pasa corriente eléctrica. Y para que pase corriente eléctrica, o sea, para que viajen las cargas eléctricas a través de él, ¿qué cosa tiene que pasar? ¿Ah? ¿Qué cosa tiene que pasar? Tiene que haber una diferencia de potencial o voltaje. O sea, tiene que haber una pila, una batería. Si no hay pila, si no hay batería, entonces no va a pasar nada, pues, ¿me entiendes? ¿Está bien? Tiene que haber una pila, una batería para que pueda pasar la carga eléctrica a través de ese material, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Está bien? Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿ya? Eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es un poquito, básicamente, lo que tiene que pasar, pues, ¿no? Nada, todo está quedando claro, muchachos. Sí, profesor. Correcto, correcto.
Ya, vamos a borrar entonces. A ver, continuamos, chicos. Espero que todo esto ya lo hayan copiado en su cuaderno. Vamos a continuar, ¿ya? Mira, ve, en esta segunda parte, chicos, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con los arreglos en serie y en paralelo. La primera parte es básicamente de formulitas, ¿saben? Ahí donde determinamos pues, relaciones entre los elementos que intervienen en un circuito eléctrico elemental. Y aquí en esta segunda parte vamos a ver pues arreglos. ¿Está bien? Serie y paralelo. En serie, decimos que están en serie cuando se encuentran en el mismo cable. ¿Está bien? Decimos que están en serie cuando se encuentran en el mismo cable, ¿correcto? Si las resistencias se encuentran en el mismo cable, entonces están en serie. Y yo puedo determinar una resistencia equivalente. O sea, puedo reducir a una sola resistencia que disipe la misma cantidad de energía que las otras tres. Y esa resistencia equivalente se determina simplemente como la suma de las resistencias. La resistencia equivalente simplemente es la suma de las tres resistencias. ¿Está bien? Esa es la resistencia equivalente. ¿Está bien? Esa es la resistencia equivalente. O sea, aquella resistencia que disipará la misma cantidad de energía que las tres juntas. ¿Está bien? Recuerda que la corriente es constante, la corriente es la misma que pasa por cada una de ellas. ¿Está bien? Cuando el arreglo es en serie. Y el segundo arreglo es en paralelo. El segundo arreglo es en paralelo. Es en paralelo. El arreglo en paralelo se refiere a un arreglo donde voy a tener igual voltaje. ¿Sí? Igual voltaje. Igual voltaje. Entonces yo tengo acá los puntos X, y tengo acá los puntos X, y mira, ve, ahora las resistencias están así de esta manera, ¿no? En paralelo. En paralelo. R1, R2 y R3. La idea es reducir a una sola resistencia, ¿ya? A una resistencia llamada la resistencia equivalente, que también se encuentra entre los puntos XY. ¿Ven? También se encuentra entre los puntos XY. Esta es la resistencia equivalente. ¿Y cómo vas a encontrar, mira, ve, la resistencia equivalente? Primero, debe estar entre los puntos X y cada una. O sea, si yo prolongo, por ejemplo, acá, este punto lo llamo X, este punto también lo llamo X. Si yo prolongo acá, este punto es Y, este punto es Y y este punto es Y. O sea que cada una está entre X y. Por eso es que la resistencia equivalente también te queda entre X y. ¿Ven? Acá se utiliza esta ecuación. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de inversos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ven? De esa manera se va a calcular la resistencia equivalente mediante esta fórmula. Ya el inverso de la resistencia equivalente es la suma de inversos. Y en el caso que sean dos, en el caso que es muy utilizado, ya si son dos solamente, dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se halla como el producto sobre la suma. ¿Producto sobre qué? Sobre la suma. ¿Ya? En el caso que sean dos. Ojo, si son 3, 4, ya tienes que utilizar la fórmula general. ¿Está bien? Solo en el caso que sean dos puedes utilizar esta formulita. Producto sobre la suma. ¿Está bien? Solo en el caso que sean, ¿qué cosa? Dos resistencias en paralelo. ¿Está bien? Dos resistencias en paralelo. ¿Ya? Muy bien. Eso va a ser importante, muchachos, tener presente para poder nosotros plantear soluciones y ejercicios. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Entonces, con eso nosotros podemos realmente resolver diferentes problemas, diferentes ejercicios en, en este capítulo. ¿Ve? Ya, a ver. Tome nota por favor ahí y vamos ya luego ya a entrar y van a darse cuenta que no es nada del otro mundo realmente, chicos. ¿Está bien? No es nada del otro mundo. Es relativamente sencillo, ¿no? Ahí hay dos partes que hay que diferenciar. Una parte que es la parte de formulitas que hemos visto, ¿verdad? Donde hay que tener un poquito de cuidado al momento de operar. Y una segunda parte que es pues la parte pues ya de serie paralelo, ¿no? Que hay que reconocer qué cosa está en serie y qué cosa en paralelo. ¿Ven? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, conjugando, digamos ya a medio año, chicos. Como jugando, ¿no? Prácticamente ya estamos en el mes 6. Increíble, ¿no? Increíble, mira, medio año ya. Y nuestra pandemia sigue. Y nuestro encierro sigue. Bueno, y la vacuna no llega. Lamentablemente, chicos, queremos que todo esto cambie un poco, ¿no? Los intereses políticos, personales, como es en este caso en el Perú, pues valen más que las vidas de los propios peruanos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Han sincerado las cifras, han visto ustedes las noticias, ¿no? Han sincerado las cifras, ¿no? Somos el país que en promedio tiene la mayor cantidad de muertos, ¿no? En el mundo, o sea, debido a nuestra población, ¿no? Y el quinto país de muertos en el mundo, ¿no? Superamos a Brasil, profe. Sí, bueno, en cantidad de muertos no, pero como promedio sí. Cada vez que viene la Padula hay un nuevo presidente. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. La Padula vendrá, bueno, si dice, vengo al Perú, presidente nuevo, la próxima otro presidente nuevo. Y no te extrañe que la próxima vez que venga haya otro presidente. No te extrañe lo que te estoy diciendo desde ahora. No te extrañe, no te extrañe. Porque después de esto, después de los resultados que va a haber en las elecciones, es muy probable. Es muy probable que busquen cualquier cosa para sacar al presidente. Es muy probable. Porque está más difícil, porque ya no tienen todos los votos que necesitan, ¿no? Pero por ahí compran votos, ¿no? Es muy probable, ¿no? Esta inestabilidad este, política es tremenda acá, ¿no? ¿Cuándo cambiaremos? Y nosotros mismos tenemos que cambiar, ¿eh? Nosotros mismos.
Ya, esta parte ya la deben haber copiado, muchachos, ¿ya? Bien, vamos a ver, muchachos, un grupo de ejercicios, ¿eh? Ya van a ver cómo se aplica y van a ver que, bueno, no es tan complicado realmente, ¿ya? Vamos a ver ejercicios. Mira, pregunta número 1. Pregunta número 1. Hay que reconocer por las unidades, hay que reconocer los elementos. Ya dice, para un conductor, por un conductor que circula una corriente de intensidad 1 miliamper, intensidad de corriente eléctrica es sí, 1 miliamper, mili es 10 a la menos 3, no te olvides, 1 miliamper. ¿Qué cantidad de carga habrá atravesado la sección transversal del conductor en 5 minutos? La cantidad de carga que pasa a través del conductor en 5 minutos. 5 minutos. ¿Ve? 5 minutos. Primero las unidades. 1 miliamper, mili es 10 a la menos 3. Y 5 minutos sería 5 por, el tiempo debe estar en segundos. O sea, 300 segundos. O sea, 3 por 10 al cuadrado. Segundos. ¿Ve? Segundos. Entonces, como la intensidad de corriente eléctrica, fíjate, ¿recuerdas la formulita? I es igual a Q sobre T. ¿Te acuerdas o no? Entonces la carga va a ser igual a I por T. ¿Ve? I por T. La carga es I por T. I, que vale 10 a la menos 3, por T, que vale 3 por 10 a la 2. ¿Ve? Y acá te queda 10 a la menos 1, o sea 0,3. 0,3 coulomb. Esa sería la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la sección transversal del conductor en ese tiempo. ¿Me entendiste? Sencillo, ¿sí o no? ¿Eh? Sí, profe. Muy bien. A ver otro. 3 dice, determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor en 8 segundos. ¿Sí? Tiempo igual a 8 segundos. ¿Eh? Tiempo igual a 8 segundos. Sabiendo que a través de su sección transversal pasan, mira, te da la cantidad de electrones. Pasan 4 por 10 a la 20 electrones. 4 por 10 a la 20 electrones. ¿Sí? Te pide la intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar esto. Mira, ve, la cantidad de carga. ¿Te acuerdas electrostática? En electrostática hablamos de que la cantidad de carga siempre es múltiplo de la carga de electrón. ¿Recuerdas eso? Entonces acá voy a utilizar esa formulita. ¿Ve? La cantidad de carga es N, que es 4 por 10 a la 20, N veces la carga de electrón. Pero la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. O sea que esto sería 4 por 1,6, 6 y 4, 24, 6,4, ¿no? 6,4. Y esto te queda 10. Mira, ¿ve? 10. ¿Está bien? 10 por 6,4, 64. 64 coulomb. Ahí está. Esa es la cantidad de carga. Ahora, como te están preguntando por la intensidad de corriente eléctrica,
La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por cada unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Está bien? La cantidad de carga por cada unidad de tiempo. La cantidad de carga es 64 Coulomb y el tiempo es 8. 8 y 8, 64. O sea que esto sería 8 amperes. ¿Está bien? Esa sería la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? 8 amperes. ¿Correcto? Ya, a ver, un segundo. Muy bien. Ahí está entonces la solución de esa pregunta 3, que sería de 8 amperes. Como te puedes dar cuenta, estos ejercicios son básicamente aprenderse las formulitas, ¿sí? Una primera parte, ¿recuerdas que era pura formulita? Bueno, hay que aprendérselas, ¿no? A ver, dice, determinar la cantidad de calor disipada por un foco. ¿Recuerdas que calor es energía? ¿Sí o no? Calor es energía. Calor o energía, lo mismo, ¿ya? Te piden la cantidad de calor disipada por un foco que circula una corriente de 4 amperes en 2 minutos. La intensidad de corriente es igual a 4 amperes y el tiempo es 2 minutos. Tú sabes que no se pone en minutos, sino en segundos. O sea, 120 segundos. ¿Está bien? 120 segundos. Resistencia del foco 5 ohmios. Y te dan la resistencia que es de 5 ohmios. ¿Está bien? Te piden la energía. ¿Recuerdan ustedes, chicos, qué cosa les decía? Que cuando ustedes quieran calcular la energía, ustedes lo que tienen que hacer es acordarse que la energía es potencia por tiempo, ¿sí o no? Pero este es el detalle, Tienes que aprenderte las fórmulas de potencia. ¿Está bien? Y una fórmula de potencia es I al cuadrado por R. ¿Me entiendes? I al cuadrado por R por el tiempo. Ahí está. Esta es la fórmula de potencia. Esta es una de las fórmulas. ¿Está bien? Acá te conviene esta. ¿Por qué, profe, me conviene esta? Porque yo tengo I y tengo R, pues. ¿Sí o no? Por eso. Nada más, ¿verdad? Por conveniencia nada más, ¿no? Entonces acá I, que es 4 al cuadrado, por R, que es 5, por T, que es 120. Listo. O sea que la energía va a ser igual, bueno, este salió un numerazo, a ver, ¿cuánto es eso? A ver, vamos a calcularlo. A ver, ¿dónde estás? De las 5, ¿no? A ver, te va a salir un poquito grande el numerito. A ver, esto sería 16. 16 por 5 por 120, ¿no? 9.600 sale. 9.600. O sea, 9,6 kilos. ¿Ve? Si tú escribes acá 9.600 joules, esto es 9,6 kilojoules. Recuerda que kilo es 1000. ¿Ve? Kilojoules. ¿Ve? O sea, tu respuesta es de eso. ¿Ve? La respuesta es de eso. ¿Te das cuenta? ¿Ve? A ver, en la 7. En la 7 te da una fuente de 24 volts y te da una resistencia de 6 ohmios. Una resistencia de 6 ohmios. Te pide calcular la potencia que desarrolla la resistencia, la potencia. Esto es voltaje, ¿sí? Esto es voltaje, esto es resistencia. Y te pide encontrar la potencia. Bueno, la potencia, a ver, la potencia, hemos visto varias fórmulas, ¿sí o no?, de potencia. ¿Cuál te conviene? ¿Cuál te conviene? ¿Te conviene utilizar cuál? A ver. La que tenga voltaje y resistencia. Voltaje cuadrado sobre resistencia. Así es, V al cuadrado sobre R. Esa es la que te conviene, ¿verdad? V, que es 24, entonces sería 24 por 24, sí o no, 24 al cuadrado, ¿no?
sobre la resistencia que es 6. Ahí está. Se simplifica, acá te queda 4. ¿Está bien? Entonces la potencia va a ser igual, 4 y 4 sería 16. 16, 8, 9, 96 watts. 96 watts. Esa sería nuestra potencia que estamos nosotros interesados en encontrar. ¿Se dieron cuenta cómo se van solucionando? Fíjate, el primer grupo de ejercicios corresponde justamente pues a la primera parte que nosotros habíamos trabajado, ¿sí o no? ¿Eh? Y la primera parte que habíamos trabajado era pues justamente pues las formulitas. ¿Está bien? Las formulitas. Vienen del otro mundo, como se dan cuenta, ¿verdad, chicos? Sí, profe, es sencillo. Y a ver, ustedes también vayan ahí completando esas preguntitas que están ahí, pues, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo se trabaja en serie paralelo, ¿no? ¿Está bien? Serie paralelo, a ver. Lo que uno tiene que ir reconociendo es qué cosa está en serie y qué cosa está en paralelo. Recuerda que está en serie lo que está en el mismo cable. ¿Está bien? Si los elementos están en el mismo cable, estarán en serie. Y si se encuentran entre los mismos puntos, están en paralelo. ¿Correcto? Están en paralelo. Eso es lo que uno siempre tiene que tener presente. Entonces recuerda, uno cuando plantea problemas de física tiene que tener bien claro la parte teórica. ¿Eh? Con eso ya simplemente es una aplicación, bueno, simplemente es una aplicación nada más, ¿no?
Ya, muy bien. A ver, ¿qué hacemos? Pregunta número 9. Dice, hallar la resistencia equivalente entre A y B si R es igual a 3. Hallar la resistencia entre A y B si R es igual a 3. Bueno, vamos a determinar la resistencia entre A y B. Un segundito. Un segundito. Ya, ahí. Miren muchachos, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es fijarse en los bordes. Estos son los bordes, los extremos, AB. Tú vas a decir, bueno, todo esto es el mismo punto, por lo tanto todo esto es B, B, ¿ya? Bueno, este punto es A, acá también es A. Y este punto de acá, cuando siempre que salgan tres cables se llama un nodo, ¿está bien? Y este punto le voy a llamar C, ¿correcto? Entonces acá lo que hago es fijarme qué hay entre C y B. Arriba, mira, CB y acá abajo CB. Por lo tanto, esto está en paralelo. ¿Ve? Y si está en paralelo y son dos, entonces la resistencia equivalente entre el punto C y el punto B va a ser el producto sobre la suma. Producto es R por 2R sobre la suma R más 2R. O sea, me va a quedar 2R cuadrado, 2R por R, sobre, abajo me queda 3R. R y R se va, y me queda 2R tercios. ¿Está bien? 2R tercios. Ahí está. Esa es la resistencia entre CB. O sea, 2R tercios. ¿Está bien? Pero R vale 3. Entonces acá donde dice R, le pongo 3. Y al ponerle 3 se va y me queda solamente 2. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, ¿qué cosa me está quedando entonces? Me queda esta resistencia que es de 8R. ¿Está bien? 8R. Entonces sería 8 por R, que vale 3, o sea 24. ¿Está bien? 24, hasta el punto A. Y acá, de esta parte, me quedó una sola resistencia que vale 2. ¿Sí o no? Y acá está el extremo B. Ahí está. Entonces, como están en serie, se suman, ¿sí o no? ¿Está bien? Estos dos están en serie, se van a sumar. ¿Está bien? Por lo tanto, la resistencia entre AB va a ser igual a 26. 26 ohms. ¿Se dieron cuenta? 26 ohms. Esa va a ser la resistencia entre A y B. ¿Eh? Ahí está la resistencia entre A y B, muchachos. Sí, claro.
Sí, Chirley. Claro que sí, está bien. A ver, un segundo, por favor. Ya, veamos, chicos. A ver, vamos a ver otra aplicación. A ver, en la pregunta 11 dice lo siguiente. Dice, en el circuito mostrado, acá me dan un circuito. Ya, ahí está, mira, ¿ven? 6, 6, 6. ¿Ven? Bueno, acá te piden determinar la resistencia equivalente, pues. ¿Ven? La idea es determinar la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos, muchachos? Para determinar la resistencia equivalente. Para poder determinar la resistencia equivalente, lo que tengo que hacer es estos dos. Mira, ¿ven? ¿Ven? Estos dos están en paralelo, ¿sí o no? ¿Ven? Estos dos están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente es el producto sobre la suma. ¿Te acuerdas que cuando son dos están en paralelo es 6 por 6 sobre 6 más 6? Sería 12. Simplifico acá, me queda 2. Me quedaría 3, ¿sí o no? ¿Está bien? 3 ohmios. ¿Está bien? Producto sobre la suma. 6 más 6, 12. Sexta, sexta me queda 2. 6 entre 2, 3. Ahí está, 3 ohmios. Y este 3 ohmios que me queda acá, con este 6 que están acá, estos dos están en serie. ¿Está bien? En serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 3 que te salió, de estos dos te salió 3 más qué, más el 6, porque cuando están en serie se suma, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería 9. 9 ohm sería la resistencia equivalente. ¿Ve? 9 ohm sería la resistencia equivalente. ¿Quedó claro? Mm. Mm. Acá, por ejemplo, en esta pregunta hace uso de un voltímetro. Hace uso de un voltímetro. Ya hace uso de un voltímetro.
te piden hallar la lectura del voltímetro ideal. Te piden hallar la lectura del voltímetro ideal. ¿Correcto? Te piden hallar la lectura del voltímetro ideal. A ver, muchachos, ¿cómo podríamos nosotros determinar la lectura del voltímetro ideal? Mírame. A ver, escúchame. Yo tengo acá 30 voltios. ¿Está bien? Entre estos dos extremos, A, B, hay 30 voltios. ¿Está bien? El voltímetro, este de acá se llama voltímetro. Lo que lee es el voltaje que hay entre estos dos puntos. ¿Me entiendes? Lo que hace es leer el voltaje que hay entre esos dos puntos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a eso? Bueno, acá ya tendríamos que hacer pues un par de situaciones, ¿no? Un par de operaciones, ¿no? Ver dos. Primero lo podemos reducir, ¿ya? Y luego ya los volvemos a separar. Mírame. Mira, ¿entiende la idea? Lo primero que voy a hacer es reducir, ¿está bien? Esta parte de arriba, el voltímetro es un instrumento nada más de medición. Yo lo voy a retirar por un momento, ¿ya? Lo voy a retirar y noto que estos dos están en serie. ¿Sí o no? Estos dos están en serie. Por lo tanto, acá yo voy a tener 4 más 2, 6. ¿Verdad? 6 ohmios. Y acá a los extremos, yo ya sé que el voltaje es de ¿cuánto? De 30 voltios. Entonces, con esa información, yo lo que voy a hacer es encontrar la corriente. ¿Está bien? Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Cómo encuentro la intensidad de corriente? Dividiendo el voltaje sobre la resistencia equivalente. El voltaje es este, pues, 30 voltios. Este es el voltaje, 30. Entonces acá coloco 30. Y la resistencia que hay ahí, entre esos dos puntos, es 6. Entonces coloco 6. Por lo tanto, me quedan 5 amperes. ¿Está bien? 5 amperes. ¿Está bien? Si yo ya tengo esta corriente es la misma corriente que pasa por acá, pues. ¿Está bien? Por ambos. ¿Está bien? Por ambos. Entonces, ahora solamente me voy a fijar, gracias. Solamente me voy a fijar en esta parte, ¿ya? Solamente en esa parte, mira, ¿ven? Solamente en esa parte. En esa parte está la resistencia que vale 2. ¿Está bien? Solamente en esa parte, nada más. ¿Ya? La resistencia que vale 2. Pero acabo de averiguar la corriente, pues. Por ese lugar pasa también una corriente de 5 amperes. La corriente es la misma que pasa por todos los elementos que están en serie. ¿Está bien? La corriente es la misma. Entonces vale 5. Entonces, recién acá ya sabría el voltaje que hay entre los puntos X y Y. Ese voltaje es la lectura del voltímetro. ¿Está bien? ¿Y cómo se halla? I por R, pues. ¿Verdad? I por R. O sea que la lectura del voltímetro va a ser igual a I, que vale 5, por R, que hay entre esos dos puntos, que vale 2, y esto sería 10. 10 voltios. ¿Me entiendes? 10 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho? He encontrado la corriente que pasa a través de ese cable. ¿Eh? La corriente que pasa a través de ese cable. ¿Ya? Yo tengo acá XY, tengo la resistencia y tengo la corriente. ¿Está bien? Multiplico los dos. Y me queda pues el voltaje. ¿Está bien? El voltaje. Y acá también, ¿no? Si yo, por ejemplo, este voltímetro vamos a suponer que lo pusieran acá. Como la corriente vale, ¿cuánto sale la corriente? Vale 5, ¿sí o no? Acá sería 5 por 4, 20. El voltaje acá es 20 y acá es 5 por 2, 10. El voltaje acá es 10. 10 acá es 20. ¿Se entiende? ¿Eh? O sea, multiplico la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Y ese va a ser la lectura del voltímetro. Del voltímetro. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos nosotros la solución en la pregunta 11. En la pregunta, perdón, sí, ¿esa qué pregunta es? 13. 13. 13, ¿no? Esta es la solución de la 13. Esta
Esta es la solución de la 13. ¿La 11 no la hice? No, ¿no? Sí, sí, la 11 creo. Sí, profe. Esta de acá es 11, ¿no? No, ¿no? No, profe, también 9, 11 y 3. Ah, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Salía rapidito, ¿no? Luego llegamos ahí a la 13. Ya. Bueno, espero que se estén dando cuenta, ¿no? De qué manera hay que trabajar, ¿no? Con esta parte, ¿no? Ya, tome nota ahí. En esa pregunta un poquito más laboriosa, la pregunta 13, si hubiera alguna duda, me la hacen saber, por favor, ¿eh? Vamos entonces con la 15, a ver, chicos. Ajá, por ahí están resolviendo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cuánto sale? Dice, por una resistencia de 5 ohmios pasa una corriente de 4 amperes. Por una resistencia de 5 ohmios pasa una intensidad de corriente de 4 amperes. Ya está. ¿Sí? El tiempo en segundos que debe transcurrir para que la cantidad de calor disipado en la resistencia sea de 1920 calorías. El tiempo para que se disipe una energía igual a 1920 calorías. 1920 calorías es, dice, ¿no? Esta es la energía o calor, ¿no? Y te da una equivalencia, ¿no? Dice, un joule es 0,24 calorías. Un joule es 0,24 calorías. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar por esa equivalencia, pues. Si un joule es 0,24 calorías, yo lo multiplico de esta manera, mira, ¿ve? Con las calorías abajo acá, para que se eliminen, ¿me entiendes? De tal manera que pueda obtener la energía en joules. A ver, 1920 entre 0,24. Bueno, vamos a aprovechar un poquito la calculadora. 1920 entre 0,24. ¿Ve? Igual a 8000. ¿Ve? Esto es 8000.
Este es 8000. 8000 joules. ¿Está bien? 8000 joules. Ahora sí, ya tengo la energía en joules, pero yo sé que la energía es igual a I al cuadrado por R por T. O sea, esta es la potencia, ¿sí o no? La potencia, ¿no? Potencia por tiempo, pero la potencia me conviene con I y R, ¿sí o no? Entonces lo escribo así. ¿Eh? Entonces de acá, bueno, esto sería 8000. I al cuadrado, I es 4, 4 al cuadrado por R que vale 5 por T. Y de acá ya debe salir T. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 4 al cuadrado sería 16 por 5 es 80. Ah, esto es 80, entonces te va a quedar 100, pues, ¿no? 100 nada más, ¿no? 100. 100 segundos. Ahí está. 100 segundos. Esa sería nuestra respuesta en segundos. ¿Se dan cuenta? Sí, tenía razón, 1D, ahí estaba Fabio David respondiendo. Sí. Caramba, ese nombre, Fabio David. El nombre de telenovela, le ha puesto está bien, ¿no? De galán de telenovela. Mira. Debe conocer a Cristina Fernanda, seguramente. Telenovela mexicana. Se la telellorona, ¿no? Seguramente la chica está ya bien chévere. Ya no mucho, creo, ¿no? Sí, ya no mucho, creo, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, terminen de tomar nota. Creo que ustedes ya con eso se han dado cuenta cómo hay que trabajar, se dan cuenta que no es nada del otro mundo, ¿sí o no? ¿Y cómo lo vieron ahí el tema? ¿Cómo lo ven? Sencillo, ¿no? No es tan complicado, creo, al menos, ¿no? No sé, ¿no? A ver si tuvieran alguna consulta. Interesante y curioso. Muy bien, Gerson. Muy bien, Gerson. Ahí está. Axel. Profesor, Te escucho. solo me pide la intensidad de corriente. No te escuché muy bien, Shirley. Dime de nuevo. La 14 solo pide la intensidad de corriente. Ahí la lectura del amperímetro, sí. La intensidad de corriente que pasa por ahí, ¿no? Eso hayas primero en paralelo 5, sí.
ahí el primero en paralelo, luego en serie. 2, 3, 5, 6, 4. 4 te va a salir, ¿no? 4 te va a salir. La corriente que pasa por la de 3. ¿Está bien? La corriente que pasa por la de 3. Te va a salir 4, por si acaso, eso, ¿no? 4 y 2, porque te van a salir 6 voltios, 6 amperes, ¿no? La corriente de todo el circuito, ¿no? ¿Está bien? Pero esa corriente se va a separar en dos, pues. ¿Está bien? Donde haya mayor resistencia, pasa menor corriente. Pues. ¿Está bien? Entonces, como 6 y 3 están en paralelo, entonces al final se reparten 4 para un lado y 2 para el otro lado. Ahí están los 6, ¿no? ¿Está bien? 4 es por donde pasa, pues, la resistencia menor. ¿Está bien? La corriente que pasa por la resistencia menor, ¿no? Bien, chicos, espero que hayan aprendido esto. Creo que no es nada del otro mundo. ¿Está bien? Si ustedes entendieron bien la parte teórica, la parte práctica es simplemente la aplicación. ¿Está bien? Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, Muchas muchachos. gracias, profesor. Cuídese. Gracias, Gracias. profesor.